ocurrió justo antes de la medianoche, en una habitación donde el silencio no era ausencia de ruido, sino una presencia física que pesaba sobre los hombros. El Papa León XIV no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. Sus palabras cayeron sobre los cardenales presentes con la pesadez de una sentencia histórica. Hay algo en su hogar, en este preciso instante, algo que ustedes no pueden ver. No es algo siniestro, ni amenazante. Es algo antiguo, algo destinado, algo que ha velado el umbral de su casa desde el momento en que ustedes nacieron. La mayoría de las personas pasan la vida entera sin siquiera sospechar su presencia, pero la realidad, esa realidad que trasciende lo que ven nuestros ojos, es mucho más vasta. El mundo visible en el que habitamos está envuelto, impregnado y en contacto constante con un orden invisible que no es metáfora ni mito. Es real, es habitado y presta una atención meticulosa a lo que ocurre en su hogar, en el corazón de su familia y en lo profundo de su alma. ¿Qué sucede cuando una familia decide, a veces sin darse cuenta, actuar como si ese mundo simplemente no existiera? La invisibilidad no es ausencia. El silencio espiritual de una casa que ha dejado de orar no significa que lo sobrenatural se haya retirado. Es el signo de que el canal por el cual fluye la gracia ha sido obstruido, lentamente, casi de manera imperceptible, por una acumulación de decisiones tan pequeñas que ninguna parecía decisiva por sí misma. Antes de profundizar en los 3 signos que hoy deben conocer, hay una verdad que la mente moderna encuentra difícil de aceptar. El universo espiritual no funciona al azar. No es indiferente a lo que ocurre entre las 4 paredes de su casa. La tradición mística de nuestra Iglesia, validada a través de 20 siglos por santos que vieron lo que nosotros hemos olvidado mirar, nos enseña que la presencia de los ángeles no es uniforme ni automática. Es reactiva. La medida en que su ángel de la guarda puede actuar con toda su fuerza no depende de la suerte, sino del estado espiritual de las almas que habitan ese espacio. No hablo de un Dios que retira su protección como castigo. No es así como obra la divina providencia. Es, más bien, la diferencia entre un fuego que recibe combustible y oxígeno y un fuego que ha sido lentamente privado de ambos elementos. La misión angélica quiere ser cumplida, pero la pregunta es, ¿las condiciones de su hogar están atizando esa llama o la están sofocando en silencio? Antes de continuar con esta historia reveladora, suscríbete a La Voz Católica hoy. Deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias de fe, verdad y esperanza lleguen a más corazones que necesitan recordar que Dios no olvida a los suyos. Los ángeles no son personajes de cuentos de hadas. No son esas figuras de alas ligeras que vemos en las tarjetas de felicitación. Son seres inmensos, poderosos, de una inteligencia pura cuya existencia precede a la creación misma de este universo físico. Cuando el libro de Job describe a los hijos de Dios lanzando gritos de júbilo al poner los cimientos de la tierra, describe seres que ya eran antiguos cuando el primer átomo de materia vio la luz. Y Dios, en su extraordinaria providencia, ha designado ángeles particulares para almas particulares. El mismo Cristo, en el Evangelio según Mateo, nos confirma que los pequeños tienen ángeles en los cielos que contemplan sin cesar el rostro del Padre. Sin cesar. No de vez en cuando. No solo cuando ustedes se acuerdan de ellos. Su ángel de la guarda no ha dejado un solo segundo de contemplar el rostro de Dios en su nombre. Si alguna vez has sentido que tu familia se desmorona a pesar de todos tus esfuerzos por mantenerla unida, escribe en los comentarios debajo de este video: Señor, guía mi hogar. La cuestión hoy no es saber si el ángel está ahí. La cuestión es si su hogar ha creado las condiciones para que ese ángel pueda actuar con libertad. Muchos exorcistas y teólogos rigurosos han comprendido a través de los años que el problema espiritual más significativo no siempre es una presencia oscura que se ha instalado, sino una luz que ha sido bloqueada. El enemigo más eficaz no es el que grita, sino el que llena cada silencio con ruido, distracciones
y compromisos morales, logrando que la presencia angélica pase de ser un fuego ardiente a una brasa tenue. La familia sigue teniendo un ángel, pero no logra percibirlo. Y es ahí donde la tradición nos ofrece un diagnóstico, no para condenar, sino para sanar. Son 3 signos específicos, verificables, documentados por siglos de mística católica. El primero es una atmósfera de paz que no tiene explicación natural. No es la paz que resulta de una cuenta bancaria llena, ni la ausencia de conflictos un martes cualquiera. Es una paz que persiste en medio del caos, durante la enfermedad, en la ruina financiera o en la dificultad agobiante de criar hijos, en un mundo que parece decidido a destruir todo lo que es sagrado. Es una paz que las personas que visitan su casa perciben antes de poder nombrarla. Es la paz de Dios que sobrepasa toda inteligencia, porque no proviene de sus circunstancias, sino de la cercanía con seres que habitan permanentemente ante la presencia del Altísimo. El ángel de la guarda, que actúa libremente en una casa, trae consigo algo de la atmósfera del cielo. Esto no es un lenguaje poético, sino una precisión teológica sobre lo que representan los espíritus celestiales y lo que su cercanía aporta a nuestro entorno cotidiano. Santo Tomás de Aquino, al profundizar en las Escrituras, explicaba que los ángeles participan tan plenamente de la bienaventuranza divina que su sola presencia comunica un reflejo de esa felicidad a las almas que los rodean. No de la manera directa en que Dios infunde la gracia, sino a través de una consolación secundaria que se manifiesta en fortaleza interior y quietud en medio del desorden exterior. Es como si la presencia del ángel creara un escudo espiritual que atenúa el impacto del caos mundano sin eliminar la prueba, transformando el sentido del sufrimiento. Cuando en el Vaticano le preguntaban al Papa León XIV sobre la cercanía de estos custodios, el pontífice miraba fijamente a sus interlocutores y recordaba los testimonios de aquellos que acudían a San Giovanni Rotondo. Las personas que cruzaban el patio del convento o entraban al confesionario del Padre Pío experimentaban un cambio inmediato en su estado interior, una especie de silencio sagrado que no consistía en la ausencia de sonido, sino en la presencia de algo mucho más profundo que el ruido de la tierra. La tradición nos asegura que esa misma influencia bienhechora puede habitar en cualquier hogar donde se reúnan las condiciones apropiadas. Pero, ¿por qué algunas familias experimentan este amparo constante y otras parecen vivir en una intemperie espiritual? Aquí es donde el diagnóstico del Papa León XIV se vuelve crucial. La atmósfera de paz sobrenatural no brota de la simple existencia del ángel, pues él nunca se marcha. Brota de su libertad para actuar. Y este ministerio es obstaculizado principalmente por 2 realidades: el pecado grave, no confesado, y la ausencia prolongada de oración. Un pecado mortal que corta la vida de la gracia crea un muro invisible. El alma en ese estado se aísla del canal principal por donde fluye el consuelo de su guardián. No se trata de un castigo divino, sino de una consecuencia lógica. No se pueden recibir los frutos del orden sobrenatural cuando se ha roto voluntariamente el vínculo con el Creador. Si crees que la Iglesia en este tiempo de oscuridad debe proteger primero a los humildes, a los olvidados y a las familias sufrientes, escribe amén en los comentarios debajo de este video. La falta de oración constante plantea un peligro diferente, pero igualmente destructivo. La oración no es un mero monólogo ni un deber formal. Es el medio principal por el cual el ser humano participa conscientemente en el orden celestial. Una casa donde no se reza es una casa que ha decidido, al menos en la práctica, funcionar como si el mundo invisible no existiera. En ese entorno saturado de preocupaciones materiales, la paz está al alcance de la mano y el ángel permanece allí. Pero la familia ha creado, no por maldad sino por negligencia, un espacio donde esa paz no puede ser acogida ni reconocida. Si la dinámica habitual de su hogar no es la serenidad que regresa después de la tormenta, sino la ansiedad crónica, la irritabilidad constante
y una insatisfacción espiritual que ningún entretenimiento logra saciar, usted no se encuentra ante un simple problema psicológico. Está ante un termómetro espiritual que mide la temperatura del alma de su hogar. Este indicador no busca avergonzarlo, sino informarle que es momento de enderezar el rumbo. Esto nos conduce directamente al segundo signo de la presencia angélica activa, una conciencia intuitiva y anticipatoria del peligro moral. La mayoría de las personas consideran la conciencia como esa voz interna que les reclama después de haber cometido una falta. Sin embargo, la teología católica nos enseña que una conciencia correctamente formada y sostenida por la gracia va mucho más allá, es previsora. Alerta antes del tropiezo, genera un malestar saludable y provoca un rechazo interior frente al mal antes de que la acción sea consumada. El Papa León XIV explicaba que el ángel de la guarda no suele hablar al alma con palabras audibles. Su comunicación ordinaria se realiza a través de lo que los místicos llaman la iluminación del intelecto y el movimiento de la voluntad. Son impulsos interiores que se presentan ante la persona como si fueran sus propios pensamientos rectos, sus propios instintos de prudencia o un sentido claro de lo que es correcto. La verdadera inspiración angélica se reconoce porque es ordenada, orienta siempre hacia el bien, disipa la confusión y persiste en el tiempo. Cuando el custodio celestial encuentra un alma abierta, fortalece esta capacidad de discernimiento de manera extraordinaria. La persona comienza a dudar antes de cometer una imprudencia, experimenta una inquietud inexplicable ante una conversación malsana o siente el impulso de alejarse de ciertos ambientes que, aunque aparenten ser inofensivos, esconden una trampa moral. El santo cura de Ars describía la influencia de su ángel precisamente de este modo, no como un desfile de visiones espectaculares, sino como el movimiento silencioso y tenaz de su atención, que lo regresaba a Dios cada vez que las distracciones intentaban apartarlo. Pero las almas que descuidan su vida interior terminan sufriendo una desensibilización espiritual. Cada vez que una persona siente el aviso sutil de su ángel de la guarda y decide ignorarlo para ceder ante la tentación o participar en la maledicencia, el umbral de percepción se eleva. Al cabo de los años, tras una cadena ininterrumpida de pequeñas concesiones al mundo, el alma desarrolla una sordera espiritual. El ángel continúa enviando sus señales de auxilio, pero el receptor se ha atrofiado. La consecuencia de perder este sistema de alerta temprana es devastadora, especialmente en una época donde los peligros morales acechan con una sofisticación nunca antes vista. Hoy en día, nuestros hijos se enfrentan a amenazas implacables que se filtran a través de las pantallas en la intimidad de sus habitaciones. Un joven cuyo ángel de la guarda actúa con libertad posee una brújula interna capaz de detectar la falsedad y el peligro. Pero un joven que crece en un hogar desprovisto de oración y de vida sacramental navega por el escenario moral más complejo de la historia con un instrumento completamente averiado. El tercer signo de una presencia angélica activa es un esquema de protección que trasciende la simple coincidencia. Este es, sin duda, el punto que la mentalidad racionalista de nuestra era tiene más dificultades para aceptar, y sin embargo, es el fenómeno más documentado en la experiencia de las familias que cultivan una vida interior auténtica. No me refiero necesariamente a liberaciones milagrosas, aunque el cielo interviene de maneras asombrosas cuando es necesario. Hablo de algo mucho más cotidiano y, en su sencillez, teológicamente más profundo. Me refiero a una cadena de eventos, de circunstancias que, tomadas por separado, podrían explicarse como suerte o azar, pero que, vistas en conjunto a lo largo de un tiempo sostenido de fe sincera, oración y vida sacramental, revelan una arquitectura de protección que desafía cualquier cálculo de probabilidades. Si esta historia te recuerda a tu madre, tu padre, tu abuelo o alguien que sirvió a Dios en silencio,
Escribe su primer nombre en los comentarios debajo de este video para honrar su memoria. El Papa León XIV solía decir que la insistencia del hombre moderno en reducir todo a una serie de accidentes fortuitos dice más sobre su propio compromiso ideológico con el escepticismo que sobre la realidad de los hechos observados. Pensemos en esas situaciones que todos hemos vivido. El automóvil que se avería justo antes de emprender un viaje que pudo terminar en catástrofe. La corazonada, esa intuición repentina de tomar un camino distinto que, tiempo después, resulta haber sido determinante para evitar un peligro mayor. La llamada telefónica inoportuna que interrumpe, precisamente en el instante crítico, un momento de tentación grave. La tradición católica es explícita. La misión del ángel de la guarda incluye lo que llamamos la providencia particular, esa atención individualizada y específica que Dios tiene para cada una de sus almas, asegurada en gran medida por el ministerio del Espíritu asignado. No es superstición, es una teología cimentada en la Sagrada Escritura. El libro de Tobías, reconocido por la Iglesia como palabra inspirada, presenta el obrar del arcángel Rafael precisamente así, no como una serie de fuegos artificiales, sino como un esquema constante de orientación, cuidado y ordenamiento de las circunstancias que solo se vuelve visible para la familia cuando el viaje ha concluido y pueden mirar atrás con gratitud. Así es como actúan los ángeles con mayor frecuencia, en la retaguardia, en el silencio, tejiendo un diseño que solo es perceptible para aquellos cuyo mirar ha sido educado para reconocer la mano del Creador. Cada alma tiene un custodio. Cada custodio trabaja con una inteligencia y un amor que superan nuestra capacidad de asombro. Pero esta protección es un don que, aunque siempre está presente, solo es visible para el alma que se detiene a prestar atención. Y la atención, esa verdadera mirada capaz de detectar a Dios en los detalles del día a día, es una facultad espiritual que debe ser cultivada. Se atrofia si no se usa, se agudiza mediante la oración, la gratitud y la práctica diaria de revisar la jornada frente a Dios, preguntándose, ¿dónde me he sentido amparado hoy? ¿Qué fue aquello que me empujó a reconsiderar un paso en falso? ¿Qué necesidad inesperada fue cubierta sin que yo la hubiera planificado? Antes de avanzar hacia el final, me gustaría preguntarte algo muy personal. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras encontrado en esa capilla vacía, frente a esa misma decisión que cambió el destino de tantos? Reflexiona un momento y escríbelo en los comentarios debajo de este video. Al practicar este examen de conciencia cotidiano, el católico ordinario no está realizando un ejercicio de autocrítica vacía, sino un entrenamiento de la percepción. Forma su alma para reconocer lo que ya está ocurriendo. Las familias que oran juntas, que nombran las gracias recibidas y que hablan de la vida espiritual como una realidad tangible, comienzan a ver este hilo conductor de protección. Y en el momento en que ustedes logran verlo, todo cambia. Cambia la forma en que enfrentan las dificultades, pues ya no aparecen como golpes ciegos del destino, sino como pruebas que una inteligencia superior está utilizando para forjar algo bueno. Cambia la manera en que toman decisiones, pues comprenden que su ángel de la guarda es capaz de cerrar puertas que conducen al abismo y abrir aquellas que llevan a la vida, de formas que ustedes ni siquiera habrían imaginado. Cambia sobre todo su oración, que deja de ser un monólogo perdido en el vacío para convertirse en un diálogo íntimo con el Dios que responde a través de los eventos de su historia personal. Pero existe una pregunta fundamental que debemos hacernos. ¿Qué es lo que estamos perdiendo y cuánto nos está costando ese vacío? Los tres signos que he descrito, la paz sobrenatural, la conciencia moral sensible y el esquema de protección divina, no son lujos reservados a los monjes en los claustros. Constituyen el estado normal de un hogar que vive su bautismo con sinceridad. Son, sencillamente, lo que significa ser cristiano. Y sin embargo, hemos aceptado una versión de nuestra fe en la que el mundo invisible ha quedado entre paréntesis. Una fe que es, principalmente,
un compromiso moral o una identidad cultural, pero donde los ángeles y el movimiento de la gracia parecen ser conceptos reales en el papel, pero irrelevantes en la práctica. Esa es la versión dominante hoy, y es precisamente la razón de nuestro empobrecimiento espiritual. Al aceptar este cristianismo reducido, hemos perdido nuestra principal armadura, porque el mundo invisible no ha consentido ser ignorado. Los ángeles siguen en su puesto, y la guerra espiritual no ha disminuido su intensidad solo porque la cultura moderna haya decidido que el diablo es una superstición medieval. La batalla prosigue con la misma ferocidad, mientras que el número de almas capaces de percibirla, de combatirla y de actuar con competencia ha disminuido dramáticamente. Lo veo en los casos que llegan a nuestras manos, en familias que han vivido durante décadas en hogares donde la oración fue reemplazada por el ruido incesante del mundo, donde los objetos sagrados fueron guardados en un cajón como reliquias de una época superada, y que ahora sufren las consecuencias de una vulnerabilidad que no logran explicar. Las tinieblas no entran con estrépito, entran en el vacío que deja la ausencia de luz, avanzando tan lentamente que, cuando la familia se percata del desastre, ansiedad inexplicable, relaciones rotas, una sequedad del alma que nada sacia, el proceso lleva años gestándose. La respuesta a su angustia es, en esencia, siempre la misma. Ustedes dejaron de prestar atención al mundo invisible, y ahora se encuentran inermes ante el peso de la vida cotidiana. Pero no se desanimen, pues la restauración es posible, y el camino de regreso es claro. El camino de regreso, aunque exige determinación, no es un sendero vedado. Su ángel de la guarda no los ha abandonado. La paz, la clareza moral y el escudo protector son dones que aguardan a ser reclamados, pero es necesario restaurar las condiciones para su operación. Deben reabrir lo que se ha clausurado. Antes de concluir, hay una última verdad que el Papa León XIV dejaba siempre grabada en quienes lo escuchaban. El problema no necesita ser catastrófico para que la solución sea milagrosa. La puerta entre el lugar donde ustedes se encuentran hoy y la plenitud de la vida espiritual es más estrecha y a la vez más cercana de lo que imaginan. La cultura del mundo moderno opera bajo la lógica de la inmediatez. Si algo no produce resultados visibles en pocos días, lo descartamos. Esa lógica es devastadora para la vida espiritual, pues el ambiente sagrado de un hogar se construye con la paciencia de los meses y los años, no con la urgencia de las modas. Una familia que retorna a la confesión regular, al rezo del Santo Rosario, al uso piadoso de los sacramentales y al examen de conciencia, no verá cambios mágicos al día siguiente, pero verán algo mucho más real, una ligereza renovada, un cambio en la calidad de sus conversaciones, la disipación gradual de esa neblina que los asfixiaba. Si persisten, si hacen lo necesario no por sentimiento, sino por convicción de verdad, descubrirán que al cabo de un año su hogar es otro. No porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque aquello que las sostiene ha sido transformado. Cada ángel de la guarda es personal. No es un concepto abstracto ni una pieza de un engranaje doctrinal. Es un espíritu designado para un alma específica, una inteligencia que conoce sus debilidades, sus crisis de fe, sus momentos de llanto y sus decisiones más difíciles, mejor de lo que ustedes se conocen a sí mismos. Ese ángel ha estado presente en cada etapa de su vida, y no ha dejado un solo segundo de contemplar el rostro de Dios por ustedes. Esto debe cambiar fundamentalmente cómo viven cada día. Si esta verdad es cierta, y la Iglesia, con toda su autoridad y rigor, afirma que lo es, entonces su vida está impregnada de una dimensión sobrenatural que la mayoría ignora. Ignorarla no la hace desaparecer, solo los priva de su beneficio. La restauración comienza con pasos concretos. Primero, busquen el horario de confesiones en su parroquia. Si no han ido en años, el peso del pasado no importa. Ese sacramento existe precisamente para romper las cadenas. Segundo, esta misma noche,
Oren el rosario en familia. No busquen la perfección, busquen la constancia. Háganlo en la habitación donde suelen convivir, en voz alta. Tercero, consigan agua bendita. Bendigan el umbral de su casa. Coloquen un crucifijo en cada estancia principal. No son amuletos, son declaraciones de propiedad. Están anunciando a quién pertenece ese espacio. Finalmente, practiquen la introspección. Dediquen 5 minutos antes de dormir a repasar su jornada buscando las huellas de Dios. Agradezcan por esos momentos. Nómbralos. La tendencia se hará evidente. El ángel está obrando. Siempre lo ha estado. Ustedes solo deben empezar a prestar atención. El Dios que asignó un custodio antes incluso de que ustedes nacieran, no es un Dios que abandona. Es un Dios que aguarda, con una paciencia que desafía toda lógica humana, a que una sola alma despierte y diga, estoy listo, estoy abierto. Ese momento puede ser ahora mismo. El propósito de esta conversación nunca fue el miedo, ni la culpa, ni la vana satisfacción de diagnosticar un mal. El propósito fue el despertar, recuperar esa mirada que el mundo les ha arrebatado. Su ángel es real. La paz está a su alcance. El tejido de protección que Dios ha diseñado para sus vidas no se ha roto. Ustedes no están demasiado lejos para ser rescatados. Nadie lo está. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha ayudado a ver que Dios nunca se olvida de los suyos, suscríbete a La Voz Católica hoy. Deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar su dignidad. Y antes de irte, escribe en los comentarios debajo de este video el nombre de esa persona, de ese sacerdote, de ese familiar o simplemente el tuyo, para ponerlo bajo el amparo de los santos ángeles. La invitación más antigua del cielo sigue vigente. Hagan espacio, abran el canal, vuelvan a mirar. No porque Dios necesite su atención para actuar, sino porque ustedes necesitan esa atención para recibir lo que Él ya les ofrece. Ese amor que los llamó por su nombre antes de que pudieran articular palabra, sigue ahí, llamándolos a casa. El silencio se ha roto. La decisión ahora es suya. Que la paz del Señor, guardada por sus ángeles, habite en su hogar desde este día hasta la eternidad.